Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están, ingenieras e ingenieros? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video al canal del Ingeniero Químico. Mi nombre es Josué y hoy vamos a estar tocando un tema bien interesante que tiene que ver con una vivencia, de hecho, que yo acabo de experimentar. Esto tiene que ver con las entrevistas de trabajo fallidas. O sea, finalmente ya en el canal tenemos por aquí material que tiene que ver con entrevistas de trabajo, cómo prepararlas para que sean un éxito, qué tienen que hacer ustedes para poder tener mayores posibilidades de acertar en la entrevista laboral. Pero en este video les voy a contar qué hacer y cómo afrontar cuando terminan no hablándoles por teléfono para la entrevista, cuando no les contestan el correo o cuando se dirigen a ustedes para decirles que no han sido pues elegidos. Les voy a dar algunos consejos con base en experiencia, porque evidentemente he tenido N cantidad de procesos de entrevistas de trabajo en estos años. Así es que bueno, pues no vamos a darle más vueltas y vamos a comenzar. Pues bueno, con su permiso, pero le voy a dar un sorbo a este rico jugo que tengo por aquí. Por ahí hay un video en donde estaba degustando una cerveza, pero hoy el mood es más como de juguito. Un juguito para este video y es muy bueno, ¿no? Ya en la anterior parte pues dije una cerveza, pero ahora no voy a decir la marca. No me vayan a banear. Pues qué les cuento, jóvenes. Miren, yo estuve sujeto a un proceso de entrevistas laborales en las últimas semanas, que he tenido mucho trabajo, por cierto. He estado muy cargado en todo lo que tiene que ver con mi trabajo tal cual. Y tuve la oportunidad de ser parte de un proceso con una empresa top. Una empresa, la verdad, grande. Una empresa pues con fuerte presencia en México, en Centroamérica y con vistas a Sudamérica. Líder en su ramo. Y el punto aquí es, evidentemente, pues yo estoy emprendiendo, yo tengo estoy haciendo mis pininos como emprendedor, con sus altas y con sus bajas, que ya por aquí hay un video acerca de emprendimiento, que creo que de hecho es 2 videitos atrás de este. Entonces, pues a mí me contacta esta empresa y pues me comentan que mi perfil se adecua a lo que ellos están buscando. O sea, a mí la verdad es que eso me deja un tanto... Cuando tú no buscas un trabajo y te llega una oferta y tú estás en otra cosa mentalmente, pues te saca de onda un poco. Te quedas así de, bueno, ¿qué hago? ¿Por qué esta oferta no llega cuando tenía sequía de empleo? ¿No? Cuando más lo necesitaba, no hay. Parece que es la ley de Murphy, ¿no? Parece que es como cuando la chica o el chico no tienen pareja, pues nadie hace como un intento por agradarles, y cuando ya tienen pareja pues resulta que salen pues las y los pretendientes hasta por debajo de las piedras. Pues con el trabajo es muy parecido, ¿eh? Cuando uno tiene empleo parece que es cuando llegan más las ofertas laborales, y cuando uno no tiene pues es complicado. El punto es que me contacta esta empresa y, para no hacerla larga, pues el proceso ha terminado. Ha terminado en este caso de una forma que pues entra dentro de la categoría de ya no te contactamos, ya no te hablamos, y con la experiencia pues ya sé que ya terminó. Estuve 3 entrevistas en ese proceso, y aquí el punto que quiero tocar es que inevitablemente cuando tú ya tienes una experiencia, cuando tú ya tienes un trabajo y aún así te buscan, quieras o no, hay un componente de emoción en ti. Hay un componente de una satisfacción en el ego que te llega y te quedas, wow, pues qué genial. Están buscando una vacante, llenarla, y es con mi perfil. Eso da mucho a hablar de mi buen trabajo, performance o mi historial. Y quieras o no, pues insisto, levanta el ego, levanta la autoestima. Entonces, cuando un proceso de selección termina mal
entre comillas, porque de todo se aprende, cuando no te hablan por teléfono, cuando no te mandan correo, cuando ya no sucede nada, evidentemente muchas veces esa autoestima tiende a bajar. Tiende a bajar y te quedas pensando, bueno, es que no soy suficientemente bueno, es que, ¿qué es lo que sucede? Hay que diferenciar en dos escenarios. El primero, que es el de un servidor en el cual tengo una ocupación actual. Esta ocupación pues me absorbe. Y entonces, aunque existe el componente de la autoestima dañada, por así decirlo, no lo es tanto que si yo hubiera estado buscando empleo. Porque cuando uno no tiene un empleo, cuando uno está en búsqueda, todo se magnifica. Todas las emociones se van hasta el cielo, todo se vuelve... Es un impacto muy fuerte, ¿me entienden? Si te dan el empleo, sales a celebrar como si hubiera ganado tu país la Copa del Mundo. Si tú me ves de Argentina, de Colombia, de Perú, de México, de España, pues imagínate que gana la Copa del Mundo. Recuerden cuando ganó la Copa del Mundo, en el caso de México, pues no, ¿verdad? Nunca la ha ganado y pues dudo que un día pase, pero hay que tener ánimo. Pero si son de un país que han ganado la Copa del Mundo, pues recuerden ese instante tan glorioso. O cualquier otro logro, ¿no? El premio Nobel, etc. Pues cuando no tienes empleo y te llaman y te quedas con este empleo, pues es una emoción desbordante. Cuando tienes un empleo, pues más o menos se vuelve una situación curiosa. Cuando no tienes empleo y el proceso de selección va aumentando en los pasos y tú vas avanzando y llega el punto en donde te ponen el tope en la pared y te dicen, ¿sabes qué? No, ya sea con ignorar de plano tu perfil o llamándote, pues es un golpe para la autoestima. Porque tú fuiste creciendo en la confianza y de repente te dicen que no. Entonces es una situación de qué es lo que falla en mí, qué está pasando, qué debo de hacer. Finalmente las entrevistas de trabajo sirven para mucho. Yo entiendo que la necesidad económica a veces es muy fuerte, pero créanme, de todo se aprende. De todo se aprende y de todo sacas algo, porque tú vas mejorando la forma en cómo te fuiste desempeñando. Tú detectas en qué fallaste o crees que pudiste haber fallado en la entrevista y puede ser en razón, pero tú ya vas afinando. Esto no quiere decir que después de afinar 10 entrevistas a la 11 ya, pero tus chances aumentan. Entonces, ¿cómo afronta uno el rechazo? Porque es un rechazo, finalmente. Ellos te buscan, tú te postulas, pero algo en ti, un componente emocional en ti se está moviendo. O sea, no somos robots, no somos robots. Todos tenemos en mayor o menor medida una expresión de nuestros sentimientos. Y cuando estos pues se ven comprometidos, pues uno sufre, es un sufrimiento. Voy a poner ejemplo una entrevista que tuve hace casi 8 años con una empresa muy grande. Por respeto a las empresas, pues no voy a decir sus nombres. Es una empresa muy grande de fragancias francesa que se encuentra ubicada en una de sus plantas en Cuernavaca, Morelos. Entonces pues a mí me hablaron por teléfono y me dijeron, ¿sabes qué? Nos interesa tu perfil. Tuve 2, 3 entrevistas por teléfono y yo en ese entonces tenía empleo. Yo tenía empleo y pues hacía lo que podía para salirme a algún lugar a sostener las llamadas telefónicas. Total que asistí 2 veces a entrevista con esa empresa presencial tal cual. Yo me trasladé de la Ciudad de México a Cuernavaca. Trabajaban entonces más bien en el Estado de México, al norte de la Ciudad de México. Me trasladé a Cuernavaca, tuve entrevistas y finalmente después de tener una entrevista de caso con el director de cadena de suministro nacional, pues terminó eso y yo me di cuenta claramente cómo ahí mis alcances para el puesto habían quedado muy cortos. Es importante que cuando tú falles en una entrevista, ojo, y estoy usando el término fallar, no creo que alguien pueda decir que es como muy fuerte. O sea, finalmente es eso, ¿no? Existe el éxito y el no éxito. Y al no éxito lo vamos a llamar fallar. ¿En qué fallé yo en ese momento? Pues fallé en que no tenía la experiencia. En que realmente mis alcances se vieron topados. Entonces cuando yo salgo de esa parte de la entrevista, se me tiene en un lobby y se me indica 40 minutos después que yo no había sido elegido. Fueron muy rápidos y muy contundentes. Sentí feo, sí. La moral pues se vio afectada, sí, pero agradecí mucho que me dieran retroalimentación. Porque me dijeron, ¿sabes qué, Josué? Mira, esto y esto es lo que por aquí pues está fallando. Tú tienes esto. Aparte había otras variables que tenían que ver con apoyar a personal interno, etc. Total que me fui con una retro muy padre.
de ese lugar, evidentemente dolido por no haber tenido el empleo, pero pues muy agradecido porque ellos me dieron herramientas para poder aplicar después a otras vacantes. 2 años después se me da la oportunidad de tener una entrevista en una transnacional estadounidense muy grande que tiene pues también plantas en México. En este caso fue en el Estado de México, y ahí la situación fue diferente. Ahí, para resumirlo en pocas cuentas, lo que se me argumentó es mi edad, que yo ya estaba más grande para lo que ellos buscaban. Y aquí entramos en otro tema. Me rechazaron por la edad. Yo en ese momento pues me bloqueé, no sabía que, o no recordé que por edad no pueden argumentarte un rechazo de un puesto. Pueden decirte N cuestión y está en su derecho. Te pueden decir, ¿sabes qué? No tienes las calificaciones. ¿Sabes qué? No tienes esta expertise. ¿Sabes qué? Esto está sobrado. N cantidad de cosas del puesto. O no te pueden decir, no te vamos a dar el puesto porque eres muy gordo, muy flaco, muy alto, muy moreno, muy blanco, muy viejo. Entonces, en ese entonces, fíjense, estoy hablando de hace unos 6 años, 5 años, ya se me consideró en esa empresa como un activo muy viejo. Y a mí me dolió. O sea, yo no sabía cómo procesarlo, me costó trabajo. Esas 2 experiencias me dieron mucho material emocional por trabajar. Posteriormente tuve más entrevistas y logré en mi carrera profesional avanzar hasta el momento en el que estoy emprendiendo. Pero, ¿a qué voy con todo esto? No todas las entrevistas van a ser exitosas. De ser así, todos tendríamos como 50 empleos, ¿no? Nuestro perfil puede ser interesante, pero el hecho de que te busquen no es garantía de que te van a dar el empleo, o de que aunque tu perfil encaje, tú vayas a quedarte con el empleo. Lo primero que tienes que hacer es tener siempre una estabilidad emocional fuerte. Y esto voy lo siguiente. Ustedes como profesionales, como novatos, novatas o ya gente con experiencia, deben de saber que esto es una competencia. Se elige, entre comillas, ojo, entre comillas, se elige al mejor o a la mejor candidata. Porque muchas veces los juicios también son malos de recursos humanos o del jefe inmediato. Me ha tocado verlo a mí del otro lado. Me ha tocado ver cómo, estando yo dentro de una empresa, veía que elegían a gente que terminaba sin dar el ancho, sin cumplir, y de repente uno decía, pero ¿por qué no le dieron el empleo? O ¿por qué más bien no trataron de buscar más candidatas o candidatos? Pero eso sucede. ¿Es difícil el rechazo en una entrevista? Sí, el fracaso en la entrevista de trabajo es fuerte, es desmoralizante. Si tú estás en un proceso de búsqueda de empleo, si tú ya tienes una familia que darle de comer, si tú eres un recién egresado, todos estamos en el mismo barco como profesionales, mi consejo es no desistas, no desistas. No quería hacer este video como las 5 cosas que debes de hacer para procesar una mala entrevista de trabajo, o un video de los 7 puntos. No quería hacerlo así, quería hacerlo más como una charla. Yo creo que puede ser más exitoso eso, yo creo que te puede servir más. El procesar el que no te llamaron, el que no te dieron ni las gracias, el que ya nunca te comunicaron. Yo entiendo que es difícil. Entiendo que tú te estás metiendo en este momento, si estás buscando empleo, das clic a todos los motores de búsqueda de empleo de tu país. En el caso de México, OCC, Indeed me parece que es internacional. LinkedIn es otra vía. Yo sé que es difícil cuando de repente ves que ya no está la vacante y que tú dices, bueno, es que hace un mes fue la última entrevista, nunca me dijeron nada, no me contestaron un correo y de repente ya no está la vacante porque ya la cubrieron. Entiendo porque lo he vivido. Sé lo que es. Y es duro y difícil. Es duro que tanto que te rechacen, que te digan, como el que no te lo digan. Sin embargo, cuando te dan argumentos, traten de sacarlo mejor. Siempre pidan retroalimentación. Si ustedes ven que llegan a una parte de una entrevista, de un proceso de entrevistas y no están calificados, sean muy honestos. Sean honestas con los reclutadores. Pregunten qué es lo que vieron ustedes. Ustedes detectan muy bien cuál es su límite. Tal vez hay puestos en los cuales uno puede decir, me aviento, denme el empleo y yo lo aprendo. Sí, sí pasa, sí sucede, no voy a decir que no. Sí sucede que hay muchos empleos que ustedes podrían decir, esto no lo conozco, pero denme oportunidad de aprenderlo. Y yo lo aconsejo, de hecho. Yo aconsejo que lo hagan, pero hay otros tantos en donde no. Incluso
en donde se puede, hay que ser muy honestos con uno mismo y decir, bueno, es que realmente me voy a aventar, pero ya tengo una noción de algo, sé que tengo estas habilidades que me pueden ayudar, pero si de plano están perdidas o perdidos, no lo hagan. Y vayan procesando que puede ocurrir en la entrevista un eventual rechazo, una eventual negativa. Es muy importante que su autoestima se mantenga firme, que ustedes sepan de qué están hechas o hechos, y un fallo de estos no los derrumbe. Tienen que aprender y tienen que seguir. En el proceso de entrevistas donde yo estuve apenas con la empresa Top, evidentemente soy un ser humano. A pesar de que yo estoy emprendiendo, mi autoestima se elevó mucho cuando me buscaron, y conforme las entrevistas pasaban, mi ego de profesional fue creciendo. Pero cuando ya no sucedió nada, me ayudó mucho la experiencia que tengo, las múltiples experiencias también de decepciones que he tenido laborales, porque, insisto, estas palabras hay que tocarlas, no hay que tocarlas con pinzas, no hay que pensar que no existen, sí existen. Fracaso, decepción, error, existen, pero nos deben de ayudar todas estas palabras a lo siguiente que queremos: éxito, una entrevista que llega a un buen final, ¿no? Conseguir un empleo, aprender. Entonces, quería grabar esto por lo que me sucedió. Creo que les puede servir mucho. Si tú que estás viendo el video ya tuviste algún rechazo en la entrevista laboral, no desistas. Puestos hay muchos, empleo hay un montón. Yo nunca voy a entender a la gente que dice, a los profesionales que dicen, es que no hay empleo. No vengan con esas cosas, empleos hay hasta por debajo de las piedras. Hoy no, es que yo quiero un empleo que se apegue a mis 8 horas, que me paguen 20,000 pesos quincenales y bla, 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 bla. Pues evidentemente todo se va acotando, ¿no? Es como en Mercado Libre o en Amazon, que tú vas dándole clic en los requisitos que quieres para tus productos y hasta que se acotan y nada más te da como 4 resultados. Pues en el empleo es lo mismo. Si tú vas a querer un lugar en donde todo sea como tú quieres, pues se van a acotar unos 20, 30 o 10 empleos o uno, ¿no? Entonces, a lo mejor aprovecho para darles otro consejo: no se cierren. A veces el empleo te llega del cielo, sí, pero muchas veces pues no es así. Y si apremia el tener dinero, si apremia en su plan de vida el adquirir experiencia, no les estoy diciendo tomen lo que sea desesperadamente. Pero, ojo, si hay muchos empleos que les puede servir y tal vez no son lo que ustedes quieren, pero sea el primer peldaño para una carrera exitosa. Entonces, una entrevista fallida de trabajo no tiene por qué definirlos, no tiene por qué darles para abajo y derrumbarlos y eliminar sus sueños, para nada. Una entrevista errada de trabajo los tiene que hacer una introspección, un trabajo de autoevaluación de en qué fallé, en qué puedo mejorar, tal vez no va por aquí, tal vez no va por allá, etc, etc, ¿me entienden? Obtengan lo mejor que se pueda de una entrevista de trabajo no exitosa. Y si pueden hablar con recursos humanos o con el jefe que iba a ser su inmediato y preguntarle, oigan, ¿qué me recomienda? ¿Qué puedo hacer? Nada más para acabar. Tuve otra entrevista también esa fue hace menos años, o sea, fue hace como 2 años. Me llamó otra empresa, una empresa de distribución química en México, de un tamaño mediano, por así decirlo, pero ya bastante consolidada en este país. En ese momento yo me atreví para postular una posición de compras. Yo nunca había estado en compras, pero en ese momento, antes de que yo emprendiera, tuve un momento de compulsión. ¿Por qué? Porque había dejado mi anterior empleo para emprender. Pero, ojo, en ese momento yo no sabía que iba a emprender. Yo tenía una crisis en la que me puse a mandar currículums por todos lados, por todas las vías, prácticamente para todos los puestos. Tenía mis razones para haber renunciado y lo contaré en otro video sobre cómo renunciar y cuándo debes detectar el que ya tienes que renunciar. Yo sabía que tenía que hacerlo, solo que lo hice sin tener otro empleo, que eso es un error y no. O sea, depende. En mi caso fue a primera instancia pareciera un error, pero después ya no. Pero bueno, ya por ahí me comentaron que le doy un montón de vueltas a los videos. Voy a ser más conciso. ¿Qué sucedió en esta entrevista? Apliqué a compras y todo muy bien, ¿verdad? 2, 3 entrevistas. Y después a la cuarta me dijeron
ya con el último que iba a ser mi jefe, me dijo no. Me dijo, no te voy a dar el empleo. ¿Por qué? Por esto, esto y esto. Necesito gente con más experiencia. Tu perfil no se adapta a este tipo de empresa, a este tipo de puesto. Es un puesto, es una carnicería. Aquí hay mucha presión en este puesto. Aquí en este puesto el director de la empresa viene y prácticamente te cachetea. Y me dijo, quiero ser muy sincero contigo. Creo que eres una excelente persona. Creo que eres un gran profesional, pero aquí no vas a servir para este puesto. Evidentemente me pegó en mi moral, en mi ego, en cierto punto. Pero, ¿qué creen? Que me sirvió muchísimo. Pero cañón. ¿Por qué? Porque entendí que no va por ahí. Que yo no tenía por qué haber enviado eso. Yo no era parte de ese mundo. Tuve un rozón con esa área, pero realmente no. Digo, ahora que ya estoy yo emprendiendo, pues ya he aprendido mucho más de compras. Y lo he tenido que hacer por la necesidad, pero anteriormente no era así. Yo apliqué, me rechazaron, pero me explicaron en una sala de juntas muy bonita que no me iban a darme el empleo. Salí sin el éxito, ¿no? Salí tal vez derrotado, se puede decir así, pero con ese aprendizaje muy fuerte. Entonces, de una experiencia de rechazo en entrevista de trabajo, saquen lo mejor. Y recuerden que así es la vida, o sea, básicamente así es la vida. No siempre uno va a tener éxito. Que no vengan estas personas a decirles que por ser ingenieros químicos ya tienen el mundo y todos se van a rendir ante sus pies. Por supuesto que eventualmente van a obtener un empleo. O sea, por supuesto que lo pueden hacer a la primera, pero a la segunda, tercera, cuarta. Todos tenemos nuestro camino, todos tenemos nuestros modos. No se comparen, no porque un compañero de la carrera ya, incluso no ha ni egresado y ya tiene un puesto, pues bueno, así le fue. Habrá hecho algo, contactos, ido a alguna expo, tener un buen promedio, tener un contacto, insisto, de algún profesor con una empresa, habrá ido a alguna feria de trabajo, habrá hecho su servicio social bien, hay N cantidad, ¿no? Entonces, pues todos tenemos nuestro ritmo y todos tenemos nuestro camino. Una entrevista de trabajo fallida no debe de determinar lo que ustedes son. Deben de aprender lo más que puedan. Esto es el video en esta ocasión. Lo quise hacer a modo de charla. Tal vez después haga un video de las 10 cosas que debes de hacer cuando no obtienes un empleo en una entrevista. Pero eso probablemente sea después, porque ahorita ya esto es como el retorno al canal. He tenido un hiatus. He tenido como mi sabático, que no fue ni un año, fueron como 2 semanas, pero ya voy a empezar a subir ya más material que tengo por ahí. Tengo ya grabados algunas revisiones de planes de estudio, así es que volvemos con eso. Y hay un montón de material que puede salir aquí en el canal para ustedes, para que ustedes tengan como esta retro. Y en este caso, va muy dirigido a todos los que ya están en puertas de pedir empleo o ya lo estén pidiendo, ¿vale? Entonces pues les mando un fuerte saludo. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal. Y compartan también con que ustedes crean, ¿vale? Entonces pues bueno, nos estamos viendo en otra ocasión aquí en el Rincón del Ingeniero Químico.